La palabra de Dios tiene un mensaje de salvación que es plenamente vigente para nosotros hoy, pero nos viene dado en un contexto que no es el contexto de la ciencia experimental. Por consiguiente, no busquemos en el texto bíblico esa ciencia experimental. Todavía recuerdo que siendo tan o más joven que muchos de vosotros que estáis ahí sentados, un pastor me preguntó, sabía que estaba estudiando física, y me preguntó, oye, Daniel, ¿dónde está en la Biblia la teoría de la relatividad de Einstein? Y le dije, en ningún sitio. ¿Cómo va a estar la teoría de la relatividad en la Biblia? No la busques. Para este hombre hubiera sido una gran fuente de consuelo saber que una cosa tan difícil como la teoría de la relatividad estaba de alguna manera anunciada en el texto bíblico. Nunca fue este el propósito de Dios. El propósito de Dios fue hablarnos de salvación, a ti y a mí. ¿Dónde después debemos establecer nuestra lucha en el ámbito estudiantil, sea en el instituto o sea en la universidad? ¿O en la calle? ¿Debemos pelearnos con todas las teorías científicas que atentan contra algunos de los textos bíblicos que podemos encontrar? No. Tenemos, eso sí, que tener un bisturí muy fino y distinguir lo que es una teoría científica. No tenemos tiempo hoy de hablar de lo que es la contingencia del conocimiento científico, que si alguno quiere, pues después podemos hablar un rato. Pero tenemos que aprender a distinguir con un bisturí muy fino lo que es el conocimiento científico de lo que es el materialismo de algunos científicos. Tengo un buen amigo, seguramente oiréis hablar de él en el futuro, se llama Pablo de Felipe. Es un erudito de la ciencia, ha estado 7 años en la Universidad de San Andrew y ha vuelto a España y probablemente desarrollará una cátedra de ciencia y fe en un seminario en Madrid. Este hombre ha conocido en Inglaterra no científicos de 3 al cuarto como yo, sino premios Nobel, creyentes. ¿Cómo es que hay científicos que son premios Nobel y son creyentes? ¿Cómo es que Newton era creyente? ¿Cómo es que Bacon era creyente? ¿Cómo es que Lavoisier era creyente? Y otros muchos que habéis visto escritos en los libros de ciencia. Ellos sabían que estaban desarrollando una actividad que no es exactamente lo que la palabra de Dios pretende. La ciencia experimental no es lo que la palabra de Dios nos enseña, aunque nos da instrucciones sobre cómo aplicarla. Nosotros tenemos que aprender a distinguir en lo que es el desarrollo de la ciencia, de lo que es el materialismo, y ante eso sí que tenemos que tomar una postura. El materialismo puede ser filosófico, puede ser científico. El materialismo lo que nos dice es que no hay más realidad que la materia y que todo lo que somos es producto del azar. Carl Sagan lo decía cuando introducía los capítulos de la serie Cosmos. El cosmos es lo único que existe y no existe nada fuera de lo que es el cosmos. El creyente, por el contrario, empieza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero la afirmación de Carl Sagan y la afirmación del texto bíblico no son afirmaciones científicas. La de Carl Sagan es materialismo científico y la del texto bíblico es teísmo, es decir, fe en Dios. Y en ese punto sí que tendremos que saber distinguir cuando un científico está hablando de ciencia y cuando un científico está hablando de su postura materialista. Y entonces, ante la postura materialista, yo expongo mi fe, pero la exponemos en un plan de igualdad. La ciencia no ratifica su materialismo, como la ciencia tampoco ratifica o niega nuestra fe. Voy a terminar con un ejemplo de 2 científicos que me gusta citar cuando hablo de estos temas. Uno es Stephen Hawking, que seguro que lo conocéis todos. Este científico inglés, un físico de extraordinario prestigio que se pasea en una silla de ruedas por una enfermedad progresiva. Por cierto, está en fase terminal. Y otro es Carlo Rubbia, otro científico italiano de enorme prestigio que ha investigado en Ginebra durante muchos años como director de uno de los laboratorios más importantes del mundo en física teórica. Los 2 han investigado en el mismo campo. Mientras Stephen Hawking defiende una postura completamente materialista,
Carlos Rubia, y lo ha dicho, y se ha publicado en prensa, y no se corta un pelo de decirlo, un físico notable, fue nombrado director del laboratorio por acuerdo de 11 o 12 países distintos que son los que mantienen ese laboratorio. Este hombre lo que dice es que ante la maravilla de la complejidad del mundo natural, ante la maravilla del mundo, del orden que él encuentra en el mundo natural, no le queda por medio que rendir culto al autor de esa maravilla. ¿Dónde está la razón por la que ante el mismo hecho natural y ante la misma explicación unos se quedan como materialistas y otros, sin embargo, responden a la fe? Pues en la misma razón por la que cuando el sembrador sale a sembrar, la semilla cayó en buena tierra o cayó en pedregal. La fe viene por el oír, y ante la misma enseñanza, ante la misma instrucción, ante la misma palabra de Dios, unos decidirán volver sus ojos a Dios y otros decidirán volver su espalda a Dios. Pero no encontréis para esto, ni para el que vuelve sus ojos a Dios, ni para el que da su espalda a Dios, una ratificación en una o en otra teoría científica. Nuestra misión no es pelearnos con las teorías de la ciencia. Nuestra misión es vivir como verdaderos hijos de Dios y ser testigos fieles de su palabra. Dejemos que los biólogos se peleen con la teoría de la evolución. Dejemos que los físicos nos digan si la teoría de Newton era exacta o no. Dejemos que los físicos teóricos en un futuro nos expliquen si las teorías que hoy estudiamos son correctas o no. Dejemos que los biólogos o los bioquímicos nos expliquen en un futuro cuáles son los genes que determinan el desarrollo embrionario. Y yo, como creyente, siempre seguiré dando gracias a Dios por mis hijos. Él les formó. En oculto fueron formados. En oculto, hoy con la ecografía podemos ver a nuestros niños. Hay ecografías tridimensionales, ya no están en oculto. Sí, en oculto fueron formados, a pesar de las ecografías. Esa sensibilidad para percibir este plano es lo que la fe nos otorga. La fe nos otorga la sensibilidad para determinar, para percibir la acción de Dios en nuestro ámbito natural. Es la fe la que hizo que Francisco Portillo, viera ese pequeño incidente entre mi compañera y yo como una bendición de Dios que le proporcionó un trabajo. La carencia de fe es lo que hizo ver en esto más que una mera casualidad. Que veamos una cosa o que veamos otra depende de nuestra actitud ante Dios. Yo os invito a que reflexionéis en este sentido y que no os mováis ni en el ámbito universitario ni en el ámbito estudiantil con temor alguno. Estudiad la teoría de la evolución, no pasa nada. Descubriréis con el paso del tiempo que cambiará 200.000 veces, porque es algo tan complejo y tan vasto que en este momento no está todo explicado, ni muchísimo menos. Y probablemente la evolución, el transformismo de las especies será el paradigma desde el cual se explique durante muchos años el origen de las especies. No importa. Yo como creyente, al mismo tiempo que oigo esa explicación, como oigo la explicación que nos dan los físicos sobre la caída de los cuerpos, entiendo que todo es el resultado de la acción de Dios.